habla la licenciada Katia Vega del Departamento de Riesgo de la Superintendencia de Sujetos No Financieros. En el día de hoy pues estaremos hablando un tema muy importante que es las matrices de riesgo. Queremos hacerle énfasis en que hay dos tipos de matrices de riesgo, que son las matrices de riesgo cliente y la matriz de riesgo que ustedes elaboran de todos los riesgos que ustedes tienen a nivel de sus organizaciones y de sus negocios a los cuales ejercen. El objetivo de hoy de esta sesión, vamos a orientarlos a la identificación, evaluación y comprensión de los riesgos con un enfoque basado en riesgo y en materia de blanqueo de capitales, financiamiento de terrorismo, financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, lo cual llevará al sujeto obligado a la realización de una efectiva matriz de evaluación de clientes. ¿Qué es una matriz de riesgo? Es importante indicarles que una matriz de riesgo es una herramienta de gran utilidad para gestionar y controlar los riesgos, amenazas y vulnerabilidades que pueden presentarse en todo tipo de operación, en la implementación de diferentes tipos de servicios, en seguridad o en cualquier otro proceso que la empresa ejecute o su negocio ejecute. Inclusive podemos hacer matrices de riesgo inclusive de nuestras vidas diarias, de lo que tenemos en nuestros hogares. Porque es un elemento, una herramienta que sirve para controlar y tener identificados nuestros riesgos. Y no solamente las empresas o los negocios tienen riesgos, nosotros igual tenemos riesgos diariamente. También una matriz de riesgo ayuda a los directivos y al personal encargado a tomar decisiones más rápido sobre cómo actuar para hacerle frente a estos riesgos que tienen mayor probabilidad de ocurrencia y de impactar de forma grave nuestra operación. ¿Cómo hacer una matriz de riesgo? Es importante elementos como tener un marco referencial o elaborar una metodología para la gestión de riesgo, como son, por ejemplo, la norma ISO 31000 o el marco COSO. COSO es una metodología de control que se ejecuta y es muy conocida a nivel de las auditorías de procesos y de calidad. Tenemos también a nivel de otras mejores prácticas y que están contemplados en la guía de elaboración de matrices de riesgo, tenemos la ISO 31000 del año 2018, que nos habla de los sistemas de gestión de riesgo, la ISO 9001, que son los temas de sistemas de calidad. En temas más matemáticos y estadísticos están las campanas de Gauss, la desviación estándar, tablas de distribución normal, la ley de Pareto, calibración de instrumentos de medición para una población finita y segmentación de una población o teoría de conjunto. Estos son algunos ejemplos de metodologías que ustedes pueden tomar como referencia, pero no quiere decir que ustedes tienen que tomar esas como únicas o las que pueden nada más aplicar. Ustedes pueden hacer algo muy sencillo que ahora les voy a mostrar, cómo muy sencillamente ustedes pueden elaborar una metodología de gestión de riesgo. Y como paso 2, para hacer una matriz de riesgo, están identificar los riesgos de tu empresa. En esta filmina les he elaborado de una forma muy simple y sencilla cómo pueden elaborar una metodología de riesgo sin tener totalmente una aplicación a un marco referencial o a una metodología como las que anteriormente les expliqué. ¿La audiencia me escucha bien? Sí, ok. En la primera fase, para elaborar su metodología de riesgo, ustedes deben conocer su negocio y su empresa. ¿Con qué elementos? Con definir su misión, la visión que ustedes tienen, su objetivo que tienen como empresa o como negocio. Con eso ustedes hacen todo un planteamiento de definir cuál va a ser su misión, cuál va a ser su visión y cuáles sus objetivos y cuál va a ser su estrategia de negocio. Al ustedes plasmar esto, ustedes pueden identificar sus riesgos.
¿Por qué? Porque cada negocio, cada empresa está expuesto a diferentes riesgos y estos riesgos se llaman riesgos inherentes de la naturaleza de mi negocio. Luego de que ya he identificado mis riesgos, entonces paso a un proceso de valorar estos riesgos. ¿Cómo los puedo valorar? Haciéndome preguntas como ¿cuántas veces me puede suceder X o Y tema, riesgo identificado de mi naturaleza de negocio? Y de esa manera pues voy valorándolo en consecuencia a mi probabilidad de ocurrencia y a su vez entonces voy definiendo un impacto de esos riesgos. Luego que he valorado mis riesgos en medios, bajos y altos, pues defino controles. ¿Qué pueden ser los controles? Un ejemplo de un riesgo puede ser, y es algo que vivimos en nuestra vida diaria, cuando compramos un automóvil nuevo, lo primero que nosotros sabemos es que todo automóvil en la carretera tiene riesgos inherentes de que tengas un accidente, de que otro conductor impacte tu vehículo. Entonces, ¿cuál es el control que nosotros hacemos ante ese riesgo inherente que tenemos al comprar nuestro automóvil nuevo? El control que siempre aplicamos y que es seguro es una póliza de seguro de automóvil. Con eso nosotros definimos un control y estamos como quien dice, asegurando el impacto que vayamos a tener en ese riesgo. Entonces, luego que hemos definido esos controles, vamos a darle seguimiento y monitoreo a con el ejemplo que le pusimos anteriormente, a nuestra póliza de seguro. ¿Qué hacemos con nuestro seguimiento y monitoreo? Estamos viendo que si la póliza nos está cubriendo todas nuestras coberturas que necesitamos en nuestro vehículo, de que estamos anualmente dándole una vigencia actualizada a nuestra póliza. Con eso entonces estamos aplicando un seguimiento y monitoreo a nuestro riesgo identificado. Comunicamos, en la fase de comunicación pues hacemos todo el tema de comunicar y de estar consciente de todos estos riesgos y de los planes de acciones que hemos hecho para nuestros riesgos. Eso en completo es todo lo que tenemos que hacer como metodología de riesgo, que lo que lleva a que estamos gestionando los riesgos que nos encontramos identificados. Luego tenemos pasos para crear una matriz de riesgo, que son muy sencillos. El primero, como ya hemos pasado por el tema anterior, en la filmina anterior, que hemos elaborado una metodología, hemos mapeado e identificado nuestros riesgos, tenemos que priorizar esos riesgos identificados. ¿De qué manera? De que vamos a atender los que tenemos mayores probabilidad de ocurrencia que nos suceda y que son los que están a un nivel de riesgo alto. Luego atenderíamos los que están en un riesgo medio y finalmente atenderíamos en un riesgo bajo. Luego de ese paso, tenemos el siguiente paso que sería evaluar la frecuencia y probabilidad de ocurrencia de cada uno de estos riesgos y el impacto que van a tener ellos. Con esto es lo que le hemos indicado. Siempre que ustedes identifican sus riesgos, tienen que hacerse la pregunta de que con qué frecuencia o con qué probabilidad puedo verme expuesto a esos riesgos y cuál sería finalmente mi impacto. Y finalmente, después de hacer la priorización y evaluar estos riesgos, finalmente entonces los valoramos e indicamos que los que tienen mayores ocurrencias van a ser los que están valorados en riesgo alto y los que tienen menos ocurrencias van a estar valorados en riesgo medio y finalmente los que ocurren una vez al año o que ocurren una vez cada 2 años, entonces se van a valorar como riesgos bajos. Después que hemos hecho estos pasos para implementar y crear nuestra matriz de riesgo, es importante tener siempre claro los criterios con los cuales vamos a determinar el impacto del riesgo. Estos criterios son dos, el criterio de gravedad y el criterio de probabilidad, que estos criterios, gravedad
por probabilidad es lo que me va a llevar al impacto del riesgo. Y es el que va a definirme si el impacto del riesgo es bajo, medio o alto. Con este análisis me facilito el poder priorizar mis riesgos y poder darle un valor de impacto de los mismos. Como les comentaba, es importante ver cuál es la gravedad que tengo yo al verme expuesto en esos riesgos, por los cuales puedo clasificarlos en insignificantes, en menores, en una gravedad moderada, en una gravedad importante o en una gravedad catastrófica. Y a su vez, la probabilidad también voy definiéndola como una probabilidad muy probable, en una probabilidad probable, en una posible probabilidad. No es probable que me suceda ese riesgo o es muy improbable que no me suceda. Y así, a su vez, esta multiplicación de la gravedad por la probabilidad, pues me va a llevar al impacto del riesgo que me va a definir y a determinar si el riesgo es bajo, medio o alto. Luego que hemos hecho todos estos pasos anteriormente indicados, tenemos la determinación de los niveles de riesgo. Esto lo pueden encontrar bien descrito también en la Ley 23 del 2015 en el artículo 26 y también pueden referirse a la guía que tenemos publicada dentro de nuestra plataforma que se llaman guías de matrices de riesgo cliente y también tenemos la guía de matrices de riesgo que ambas pueden consultarlas y tienen acceso a ellas dentro de la plataforma de la institución. En esta determinación de los niveles de riesgo es ya cerrando la fase anterior de que les estuve comentando de los criterios. Y esto nos va a ayudar siempre a llevar cómo aplico ese nivel de riesgo o cómo lo determino. Y con esto voy fortaleciendo también que toda mi gestión va a estar en un enfoque basado en riesgo y voy a asignar recursos dependiendo del tipo de riesgo, que sea es alto, riesgos mayores con medidas estrictas y con riesgos menores con medidas simplificadas. Así voy determinando y voy gestionando estos riesgos tal como lo indica la recomendación número 1 del GAFI, donde ellos llevan a dos niveles de riesgo, el riesgo mayor y el riesgo menor, y cómo deben ser atendidos cada uno de estos riesgos. Como recomendaciones para gestionar la matriz de riesgo, en los riesgos bajos es muy importante que ellos, como no indican ningún tipo de alarma, hacerles monitoreos, analizarlas periódicamente para comprobar que todo sigue en orden. Esto quiere decir que se siguen manteniendo bajos porque hay algo muy importante que les quiero decir basado en esta filmina. Las matrices de riesgo son herramientas muy dinámicas porque hoy puedo hacer una identificación de riesgo y definir que tengo unos riesgos bajos, unos riesgos medios y unos riesgos altos. Pero al yo realizar cambios en mis procesos, en mi operativa, en inclusión de productos nuevos, estos riesgos pueden variar. Los que tenía yo como riesgos identificados bajos pueden cambiar a riesgos medios o riesgos altos y a su vez los riesgos altos pueden cambiar a que sean unos riesgos medios o riesgos bajos. Todo va a depender de los cambios significativos que yo haga dentro de mi operativa, de mi negocio, de mi empresa, inclusive de nuestras vidas propias. Estos riesgos van cambiando, por lo cual las herramientas de matrices de riesgo son muy dinámicas, siempre están, yo digo que son herramientas que están vivas, porque siempre ellas están sujetas a cambios, sujetas a variaciones, y ya les digo, dependiendo de todos los cambios, ingreso de nuevos productos, ingreso de nuevos servicios, todo esto implica que exista una actualización o un cambio dentro de mi matriz de riesgo. Como les comentaba, para los riesgos medios hay que prestarles atención
para evitar futuras sorpresas en las operaciones, y a los riesgos altos para gestionarlos debo implementarle controles, planes de acciones, que esto me ayude a mitigar, a gestionar y a disminuir su probabilidad de materialización o que el impacto sea de menor cuantía o de afectación a mi operativa. Dicho esto, pues le doy la palabra al compañero licenciado, ingeniero, disculpen, Héctor Jaén, que les va a estar hablando del tema de un ejemplo práctico de matriz de riesgo cliente que ustedes podrían de una manera práctica ver todos los temas metodológicos y de definiciones y de teórico que les he hablado en la mañana de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias, licenciada. A todos, un placer. Mi nombre es Héctor Jaén, también del Departamento de Riesgo. Y pues vamos a explicarle un poco de ejemplo práctico de la matriz de riesgo. Cabe mencionar de que este es un ejemplo práctico, no es que tienen que ceñirse sobre lo que se les va a explicar. No necesariamente va a ser obligatorio desarrollarlo de esta manera, y tampoco quiere decir que no existan, si lo desarrollan de esta manera, no quiere decir tampoco que no existan situaciones donde puedan ser mejorados pues la matriz de riesgo que utilicen para sus clientes. Dicho esto, vamos entonces a darle explicación sobre lo que es la matriz de riesgo cliente. Pues en el ejemplo que le vamos a estar mostrando, lo primero que tenemos que identificar que para evaluar un riesgo tenemos primero que incluir todas las variables enfocadas a todos los clientes que mantengan cada empresa o cada institución. Adicional a esto, tenemos que considerar todos los productos y servicios que se puedan brindar también, tanto en el mercado como dentro de lo que ofrece la empresa al mercado, ¿no? Que sea sujeto a supervisión. Lo que son los canales de vinculación y operación, estos canales también de distribución que podamos utilizar para los productos o la forma en que son comprados estos productos también. Los montos y la frecuencia de las operaciones. Esto es para que podamos identificar con qué frecuencia se dan las operaciones y podamos monitorear la cantidad de operaciones que desarrolla un cliente en cuanto al producto que yo le ofrezco. Adicionalmente, los montos. Todo esto tiene que llevar una concordancia entre lo que es el perfil transaccional y el perfil financiero de cada cliente. Bueno, para mencionar, este es solo algunos de las variables que, o más bien, la mayoría de los factores que tenemos que considerar. Otro de los factores que sería importante mencionar es el factor geográfico, que si es una empresa, por ejemplo, que se maneja a nivel nacional, identificar cuáles son las zonas de mayor riesgo, cuáles son las zonas de menor riesgo y darle pues la ponderación que así sea necesaria para poder identificar dónde estarían los riesgos de sus clientes, ¿sí? Por ejemplo, lo que es de manera internacional, normalmente podemos utilizar listas que donde ya nos tienen, valga la redundancia, listados aquellos países de alto riesgo, o algunos incluso pueden identificarse todos los niveles de riesgo de cada uno de los países que dependiendo de la lista que se utilice. Una de las referencias que le puedo dar, pues es que dentro de la ley nosotros tenemos 7 listas. Pueden utilizar ya sea una o la cantidad que deseen. Eso va a depender siempre de lo que ustedes quieran ir desarrollando para su matriz de riesgo. Siempre tener presente de que cada matriz de riesgo es desarrollada por la empresa. Y como muy bien lo comunicó la licenciada, pues esto es un análisis de su propia empresa, de sus clientes, de sus productos y de cómo se maneja lo que es la empresa como tal. Entonces, forma adecuada para determinar los riesgos de clientes es la implementación de la debida diligencia, evaluación de datos. A ellos se debe determinar
lo siguiente, lo que son los factores de riesgo, como les mencionaba, pues los factores clientes, productos, canal, transaccional, geográfico, así como también el establecimiento de indicadores y criterios que puedan identificar, pues es importante esta parte porque no es solamente identificar variables de las cuales ustedes quieran generar algún tipo de evaluación de sus clientes, sino también de que esas variables tienen que considerar los indicadores, pero no podemos comparar un tipo de cliente con otro, o sea, que yo tenga un cliente de alta gama con un cliente de media gama o de baja gama, o sea, todos tienen que ser evaluados como, pues, se podría llamar de manera segmentada. Tienen que hacer una segmentación de su cartera para entonces de poder evaluar los clientes dentro de su propio segmento. El establecimiento del peso de la matriz sobre los factores de riesgo e importancia sobre las variables. Entonces, dentro de los factores, pues tenemos el de clientes. Estos son algunas variables que pueden identificar para los factores de cliente. Les comparto algunas variables que pueden utilizar, sin embargo, en la práctica que vamos a desarrollar, estamos tomando, ahora le vamos a ver, van a poder identificar cuáles son esas variables que estamos utilizando dentro del análisis de la matriz de riesgo que le vamos a mostrar. Lo que es cliente, riesgo intrínseco que tendrán cada cliente debido al tipo de cliente, si es persona natural, si es persona jurídica, si es PEPS, si es estructura jurídica, o sea, dependiendo de su estructura jurídica, cuando hablamos de la estructura jurídica, tal vez podemos estar hablando de la profundidad de lo que se desprende del beneficiario final, ¿no? Para identificar el beneficiario final, podemos estar teniendo varios niveles, lo que son personas jurídicas, y para poder llegar al beneficiario final, tal vez podemos estar avanzando hasta más de 3 niveles para identificar el beneficiario final. También pueden tomarlo como una variable, antigüedad de la sociedad, firmante, el apoderado, accionista, controlador, si pertenece a un grupo económico, el país de nacimiento, fecha de constitución y domicilio, la actividad o fuente de ingreso principal. Son algunas de las variables que corresponden a lo que es el factor cliente. Este es apenas uno de los factores. El otro factor es el de producto y servicio, en donde es el riesgo intrínseco de cada producto o servicio que, derivado de su propia naturaleza, los expone a ser utilizados para lo que es el blanqueo de capital, lo que es el financiamiento de terrorismo y el financiamiento de armas de destrucción masiva. El programa de armas de destrucción masiva. Entonces, algunos productos que se pueden, por su naturaleza, representan un mayor nivel de riesgo, ya que facilitan operaciones vulnerables al tema del programa de lavado, servicios corporativos, administrativos de dinero, ventas de sociedades, administración de fondos. Es importante y bueno, pues recalcarles que esto va a depender de los productos que ustedes mantienen dentro del servicio que prestan, ya sea un servicio, ya sea un producto. Siempre darle un peso a cada uno de los productos o servicios que mantienen para identificar cuál es el de mayor riesgo y poder identificar entonces en una escala de alto, medio, bajo, identificar entonces esos productos cuál tiene mayor vulnerabilidad para prestarse entonces para un tema ya sea de blanqueo de capital, ya sea de financiamiento de terrorismo o de armas de destrucción masiva. Lo que es la parte geográfica, el factor geográfico, el riesgo derivado del área de la geografía, donde el sujeto obligado ofrece servicios o productos. Esto es, por ejemplo, una empresa puede estar constituida en Panamá, pero tienen su operativa en algún otro país donde ustedes tienen que identificar si ese país realmente es de alto riesgo, si es un país que está en alguna de estas listas que pues le hemos mencionado,
De hecho, ahora le vamos a compartir las listas que son mencionadas en la ley que pueden utilizar para identificar los niveles de riesgo geográficos. Entonces, en este factor podemos ver variables como país donde opera el sujeto obligado o el cliente. También podemos encontrar lo que es el intermediario. No solamente es el cliente, sino es aquella persona que te acercó al cliente. También tenemos que identificar de qué país es el origen de los recursos, del destino de los recursos. En caso por ejemplo, si tiene algún producto o servicio, ese producto, ¿a qué país lo va a prestar? Metodología de riesgo país. Es importante que ustedes puedan montar dentro del análisis que están haciendo para el factor geográfico, para montar una metodología de análisis país, que es donde ustedes entonces identifican los niveles de riesgo por cada uno de los países a nivel mundial. Entonces, otro factor que tenemos es el de canal de operación, el riesgo intrínseco de los medios utilizados para prestar, ofrecer y mover los servicios y productos que por su propia naturaleza les expone a utilizarse en el tema del programa de lavado. Por ejemplo, las ventas directas, las ventas indirectas, clientes referidos, virtualidades, o sea, si existe algún tema de virtualidad en el tema del canal de la operación, si es terrestre, si es aéreo, si es marítimo. Cada una de las variables, pues identificar entonces los niveles de riesgo que van a estar manejando para cada una de ellas. Ahora con el ejemplo, pues lo vamos a poder palpar un poco más fácil. En el factor de riesgo transaccional, pues resultado del escrutinio y el análisis de las operaciones reales y efectivas de un cliente a lo largo de la relación contractual, que sea consistente en la naturaleza del negocio y el perfil financiero. Esta parte es muy importante. Si pueden, pues normalmente ustedes van a ver en temas de leyes, los temas transaccionales, porque existe la necesidad de que sean evaluados con cuánta frecuencia, porque muchas veces puede darse el caso de que no son montos elevados, pero sí existe una gran cantidad de operaciones que se desarrollan en un mismo mes. Entonces, para eso es importante que ustedes puedan darle un nivel de riesgo a una frecuencia normal, pero ¿cómo van a identificar esto? Pues ustedes primero tienen que identificar cuál es la frecuencia media o cuál es la frecuencia común que se da una operativa en un mes, cuáles son los montos aproximados que ustedes pueden estar de manera regular, puede estarse dando en una o varias transacciones dentro de un mes. Y como les dije hace un rato, pues identificar de que para esto también tienen que hacer segmentos, diferentes tipos de comportamientos, porque no es lo mismo, por ejemplo, una persona jurídica que una persona natural. También se tienen que evaluar de manera diferente. Por ende, entonces se tendría que realizar segmentos. Bueno, los instrumentos utilizados para materializar la operación comercial, como por ejemplo el efectivo, que es importante que ustedes identifiquen y de hecho le va a funcionar para poder, en varios casos, en distintas ocasiones que le pueden estar consultando sobre el tema del efectivo, pues ya ustedes aquí es una variable que pueden estar utilizando si manejan algún tipo de operación en efectivo con sus clientes, poder identificar entonces cuáles son los clientes que tienen ese tipo de conducta de el pago en efectivo, si es por cheque personal, si es por cheque de gerencia, si es por transferencias locales, si es por transferencias internacionales, y lo que es el dinero virtual, criptomonedas. Todo esto es necesario porque ustedes realicen una evaluación del tipo de mecanismo que se va a utilizar para realizar los pagos y ustedes darle un peso a cada una de estas variables. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a compartir la matriz. Yo creo que la voy a abrir acá para, sí, para manipularla.
Sí, sí la tengo acá. Creo que ya me indican, por favor, si pueden verla. Sí, se ve perfecto. Entonces, ahora para el ejercicio que estamos mostrando, pues vamos a identificar a cómo se desarrolla una matriz. Primero que nada, pues vamos a darle lo que es información a cada una de las matrices que ustedes van a estar levantando. Esta es una matriz por cada uno de los clientes que vayan a evaluar. Por ende, entonces, para poder hacer una relación un poco más directa con el cliente que van a estar evaluando, pues le vamos a poner entonces qué tipo de cliente es, la identificación, nombre, razón social, toda la información que ustedes así lo deseen plasmar para identificar de qué esta matriz pertenece a un cliente en específico. Y es importante mencionarles en esta ocasión de que esta parte donde habla de fechas y horas es de suma importancia para un momento dado en que ustedes quieran demostrar o poder respaldar el hecho de que la matriz de riesgo que ustedes tienen para ese cliente está actualizada. Si tienen una fecha, entonces ya ustedes pueden demostrar de que este cliente se pasa por la matriz de riesgo cada tales y tales fechas, dependiendo del nivel de riesgo que haya obtenido el cliente. Como dice la ley, por ejemplo, estamos hablando de que para los niveles de alto riesgo se tienen que hacer evaluaciones del cliente cada año. También tenemos para medio riesgo que se hacen evaluaciones de riesgo cada 2 años, y para lo que es bajo riesgo pues son cada 4 años. Entonces, para esto es importante tenerle las fechas, porque ya ustedes pueden decir, bueno, este cliente tuvo el año anterior, tuvo tal calificación, este año pues tiene esta otra calificación, y con mucha mayor importancia el hecho de que cuando cambian de nivel de riesgo, tienen que tener una evidencia de las evaluaciones que se hicieron años anteriores para poder sustentar entonces si tiene un nivel de riesgo, un cambio en el nivel de riesgo, y poder identificar las variables que hicieron que ese cambio se diera. Para una evaluación de riesgo es importante los siguientes campos. El tema del peso, el peso de cada una de las variables. Tienen que otorgar un peso dependiendo de la importancia de la variable que ustedes están colocando acá. En el ejemplo que le estamos presentando, pues nosotros le hemos otorgado el 10% a lo que es la parte geográfica. No necesariamente usted tendría que darle 10% a cada uno de los temas geográficos que vaya a dar. Lo que podría hacer es identificar eh, cuáles de estas variables de países o la parte geográfica, cuál tiene un nivel de riesgo más alto, un nivel de riesgo más elevado. Entonces, en el ejemplo que le estamos mostrando, vamos a identificar una persona jurídica, le damos una numeración en la identificación, la razón social, le damos la razón social o el nombre de la empresa en la cual estamos evaluando. Entonces, bueno, como podemos mostrar en este ejemplo, le tenemos tanto variables de persona natural como de persona jurídica. Entonces, son espacios que vamos a tener claro de que cómo vamos a ir gestionando. Es importante resaltar los campos que no son necesarios en una matriz, porque en el momento de que le evalúen esa matriz de riesgo, esos campos tienen que tener un porqué, no están gestionados. Todos los campos deben ser gestionados si es una matriz que ustedes están levantando para evaluar un cliente. Entonces, el país de la constitución de la jurisdicción, de donde es, por ejemplo, en este caso ponemos el ejemplo de Andorra, vemos que el nivel de riesgo en base a una matriz de países, como les resalté hace unos minutos, tienen que tener una matriz de para cada una de estas variables. Y les resalto esto, es muy importante porque es una labor que sí se tiene que desarrollar de manera separada. Para cada una de las variables tienen que identificar cuáles son los pesos para cada uno de los posibles resultados. En este caso tenemos una lista de países. Les muestro acá
una lista de países. Esto es un ejemplo, por favor, tengan presente de que esto se tiene que desarrollar dentro de la empresa y con las listas o los implementos que nosotros podamos ir desarrollando dentro de la empresa. En este caso, pues entonces utilizamos una de las listas y prefiero mostrárselas. Un momento, por favor. Ok, acá le estamos mostrando lo que es la matriz, pero de manera paralela, le voy a mostrar también la definición de las variables. Y para países específicamente, pues es necesario identificar esto que le voy a mostrar. Esto y esto. Bueno, en el ejemplo de las listas restrictivas o de control que podemos utilizar para lo que es el análisis de país, podemos identificar a los países, el nivel de riesgo que mantienen cada una de estas listas. Como pueden observar, pues tenemos lo que es la lista ONU, que para nosotros, y dentro de la ley, como bien la ley lo indica, es la lista de control, que es la más importante, pues la que tenemos que considerar como, como lista principal indicada por la ley 23, lo que es la lista ONU. Adicionalmente tenemos entonces listas restrictivas como la GAFI, la OFAC, la Unión Europea, la Transparencia Internacional, Basilea y la última que tenemos listada acá en la ley es la OSFI, que es la de Canadá. Para poder que ustedes mantengan lo que es eh, una guía para saber entonces hacia dónde pueden ir ubicando los países y sus niveles de riesgo. Con respecto a lo que es la ONU, GAFI y OFAC, lo que van a identificar allí, y bueno, incluso la Unión Europea, lo que van a identificar son los países de alto riesgo directamente. Las que mencionan un poco más información, que serían, ya le dan otros niveles de riesgo, como medios y bajos, ya serían entonces la de Basilea y la de Transparencia Internacional. Bueno, continuando acá con la matriz, el ejemplo que estamos mostrando, pues entonces ya diligenciamos lo que es la variable de país, pero vamos a ver el ejemplo en donde el domicilio viene siendo, vamos a ponerle un país de mayor riesgo en base a este ejemplo que estamos utilizando. No quiere decir que usted tiene que poner a Aruba de alto riesgo. Recuerden que esto va a depender del análisis de los países que ustedes vayan a desarrollar dentro de la empresa. Sí, es importante resaltarle esta parte porque estos tienen que hacerlo dependiendo de la lista que ustedes quieran utilizar. Entonces, como pueden ver en el ejemplo, pues lo que hace el mecanismo es realiza la ponderación ubica la ponderación más alta y le da el porcentaje del peso en base a la ponderación más alta.
no es que tiene que darle una ponderación a cada uno, sino que le da una ponderación a la más alta y ese es el peso que le da entonces a la variable que ya se ha identificado para este cliente. Entonces, continuando, pues vemos que la parte, como es una persona jurídica, no aplica la parte de profesión u oficio, sino que más bien la actividad económica. En base a la actividad económica, acá es importante mencionarles que la actividad económica ustedes tienen que identificar y darle un peso a las distintas actividades económicas que manejan sus clientes. Una guía que le podemos dar, pues, es que en la Evaluación Nacional de Riesgo aparecen las actividades económicas de alto riesgo. Esto es una guía que pueden utilizar para poder, por ejemplo, darle el peso de alto riesgo a las actividades que aparecen en lo que es la Evaluación Nacional de Riesgo. El resto de las actividades económicas que ustedes vayan a evaluar acá en sus clientes tienen que darle un peso, ya sea de bajo o de medio, dependiendo del tipo de actividad que esté desarrollando. Entonces, como pueden observar, yo estoy haciéndoles movimientos dentro de la plantilla en donde ustedes pueden identificar de que hay una cantidad de actividades económicas y cada una tiene una ponderación y la calificación de riesgo en la cual se le otorga por parte nuestra. O sea, cada institución, cada empresa tiene que darle un nivel de riesgo a cada actividad, como les mencionaba. Asimismo es para cada una de las variables que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, otro de los ejemplos que estamos utilizando aquí es el país de origen de los recursos. Si los recursos utilizados por parte del cliente, también entonces aplicaría para lo que es la parte geográfica, en donde ubicar también los niveles de alto, medio y bajo riesgo, dependiendo de dónde son los recursos. El capital, si el capital o el socio pertenece a un país que no es cooperante con Gafi, es otra de las variables que nosotros estamos utilizando en el ejemplo. Y si la transacción es recibida dependiendo de una escala, vamos a manejar escalas para poder darle un nivel de riesgo a cada escala. Y esto va a depender del segmento a cual pertenece, entonces, a cuál segmento yo voy a colocar esta empresa. Entonces, el segmento, por decir un ejemplo, es de personas jurídicas. Entonces, vamos a darle lo que es una puntuación de persona jurídica en el segmento y la transaccionalidad. El débito dependiendo de cada una de las variables y entonces identifican los rangos en el que le van a estar dando el nivel de riesgo, ¿no? Por ejemplo, si son menores, este ejemplo habla de 650,000. Ustedes, dependiendo de cuál es el manejo de su cliente, tienen que hacer una evaluación de la cartera que tienen ustedes como clientes, identificar el riesgo medio y posteriormente entonces darle los rangos a los otros niveles de riesgo. Si quieren manejar 3 niveles de riesgo, si quieren manejar 5 niveles de riesgo, eso depende de la escala que quieran utilizar. Entonces le van dando lo que son los valores a los rangos de los niveles de riesgo que conlleva entonces la ponderación que van a ir obteniendo. Tanto para ingresos como para transacciones, pues es la misma actividad. Identificar los rangos y así en su matriz de riesgo, cuando vayan a seleccionar un rango, entonces le va a dar el nivel de riesgo. Por ejemplo, en este caso, este debería ser el nivel promedio de esta empresa para los clientes y dependiendo también del segmento al cual pertenece. Con respecto a lo que es el país de origen de los fondos, para lo que es si son de medidas deficientes en la evasión fiscal, pues entonces también identificamos cuáles son los países que están dentro de esa lista, que tienen debilidades en las medidas para lo que es el tema de evasión fiscal y podemos aquí también entonces definir si sí o no pertenecen esos fondos
o la transacción, o más bien, el origen de los fondos que maneja para el pago de la operación, si son o no son de países de evasión fiscal. Entonces, ahí en este caso podemos decir sí y decirle el país al cual pertenece de dónde vienen esos fondos, por ejemplo. Identificamos también lo que es, si es una persona expuesta políticamente, si es políticamente expuesta, si sí o si no, también le indicamos. Por ejemplo, esto pasa, por ejemplo, si dentro de la empresa también tengo algunos de los controladores o beneficiarios finales que son PEPs, pues le marcamos también si sí o si no. Automáticamente, pues les comparto de que cuando este tipo de variables que son de alto nivel de importancia pueden catalogarlas de que creen un impacto en la matriz para que automáticamente la matriz sea de alto riesgo, siendo una variable que conlleva a que el cliente sea catalogado como de alto riesgo. Por ejemplo, los productos y servicios, se pueden identificar también los pesos que tienen los productos y servicios. Tenemos 3 productos, pero resulta que los productos que se manejan pueden tener distintos niveles de riesgo. También tienen que hacer una matriz de sus productos, entonces identificar cuáles son los productos que manejan y darle sus niveles de riesgo. Para cuando el momento que seleccionen el producto que este cliente pues maneja, entonces darle los distintos productos y automáticamente identificar de que se trata de lo que es un producto de alto riesgo, medio o bajo, para que le den entonces lo que es la calificación al peso de la variable que están utilizando. Si es el canal de utilización, si es en el caso por ejemplo, de los financieros, aquí estamos hablando si es de oficina o si son transferencias internacionales o si son transacciones desarrolladas directamente con el cliente enfrente, que sería en caso tal de que sea una sucursal o una oficina en donde el cliente se presente y realice el pago. Adicionalmente aquí pueden incluir, porque que no lo tenemos en el ejemplo, pero sí lo pueden incluir si el pago es en efectivo, si es por banca en línea, si es por transferencia internacional o cualquier vehículo que se utilice y darle un nivel de riesgo a cada uno de los vehículos. Si es efectivo, le pongo un nivel de riesgo y este nivel de riesgo tiene que impactar entonces en el momento que yo lo seleccione lo que es en el canal a utilizar. Por ejemplo, la información financiera del cliente. Identificamos también, como les mencionaba hace un rato, también realizar una tabla de los rangos en que aplica para cada uno de los niveles de riesgo de los ingresos de los clientes, ¿no? Entonces le damos también rangos en donde los ingresos de tales a tales son dependiendo, siempre como les comento, pues ubicar lo que es la mediana, o sea, el comportamiento medio de los clientes para los ingresos que estos manejan. Entonces, poderle decir que este es su comportamiento medio y de ahí entonces darle un nivel de riesgo al ingreso que mantiene, dependiendo del segmento al cual ustedes lo estarían identificando. Y posteriormente, pues ya vamos a identificar lo que es una calificación del nivel de riesgo con todas las variables obtenidas y sabemos que este cliente entonces le damos una calificación media de riesgo. Asimismo, si tienen varias variables que cataloguen, por ejemplo, al cliente de alto riesgo, asimismo van a estar calificando para, esta, para este nivel de riesgo, ¿sí? En la matriz, si desean dejar algunos espacios como para compartir alguna información con respecto a las variables que se utilizaron para evaluar al cliente o si hay alguna observación, por ejemplo, si es de alto riesgo, dejar algún tipo de información para la próxima evaluación. Y bueno, pues acá como parte del proceso, colocarle lo que es la preparación, quién preparó la matriz, quién la aprobó, qué cargo tiene, la firma de la persona que es más o menos alguna de las cosas que podemos ubicar en una matriz de riesgo para poder que sea más personalizada dentro de, de la gestión que están desarrollando para el cliente.
Bueno, creo que podemos abrir los micrófonos para alguna pregunta. Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a nuestros expositores, la licenciada Katia Vega, quien es la jefa del área de riesgo, al ingeniero Héctor Jaén, de una forma muy sencilla, pero de suma importancia, les he explicado cómo elaborar una matriz de riesgo. En la mañana de hoy, pues vamos entonces a dar la oportunidad a los participantes que deseen hacer consulta para entonces ir en el orden en que levantan la mano, darle la oportunidad en el micrófono para que puedan formularla. Muchas de las preguntas ya la han ido respondiendo a través del chat, pero con mucho gusto entonces vamos a habilitar los micrófonos. La señora Graciela Arosemena. Sí, ya tengo micrófono. Buenos días, ingeniero, licenciada. Sí, yo tengo una pregunta después de la exposición del ingeniero Héctor con respecto a la estructuración de la matriz de riesgo inherente. Ya lo vimos muy bien y está clara. Mi pregunta viene con lo que corresponde al riesgo residual. Bien lo dice la licenciada Katia con el tema de la norma ISO con respecto a la gestión de riesgo que habla del riesgo residual. Entonces, mi pregunta es, ¿la superintendencia, ustedes a nivel técnico tienen alguna fórmula o algún algoritmo o algún planteamiento para calcular este riesgo residual? Ya ponderamos las variables de riesgo. Entonces, no sé si dentro de este análisis de evaluación de riesgo, la superintendencia también incluye, siendo consecuentes con lo que establece la gestión de riesgo de ISO, el tema de riesgo residual. Gracias. Bueno, con respecto a lo que mencionó la licenciada Katia, pues existen dos clases de matrices de riesgo. Una es la evaluación que se hace el sujeto internamente, que ahí tiene que identificar lo que es el riesgo inherente, posteriormente confrontarlo contra una evaluación de controles, que es lo que desarrolla para mitigar estos riesgos, y esa confrontación te llega a lo que es el riesgo residual. Por ejemplo, vamos a poner un tipo de confrontación. Podemos tener lo que es el riesgo inherente, le restamos la evaluación de los controles que mantiene para poder mitigar estos riesgos y eso es lo que le da la calificación de riesgo residual. En el caso del ejemplo de la matriz de riesgo cliente, que es la que le estamos mostrando, esto es para darle una calificación a sus clientes y después lo que conlleva eso es a una gestión por parte suya de cómo van a hacerle la debida diligencia a ese cliente. Por ejemplo, si es un cliente que es de alto riesgo, sabemos que tenemos que hacerle una debida diligencia ampliada, sabemos que tenemos que hacerle esta debida diligencia cada año, como quien dice la ley. En este orden de ideas, lo que conlleva acá no es un tema de riesgo residual, sino es un tema de la gestión que ustedes van a desarrollar para mantener lo que es actualizado el cliente en base al nivel de riesgo que se le otorga en la matriz de riesgo que ustedes desarrollaron. Para ampliar un poquito lo que acaba de indicar el ingeniero Jaén, les puedo ampliar que la matriz de riesgo que ustedes elaboran inicialmente de su negocio o de su empresa, inicialmente va a tener los riesgos inherentes y ustedes van estableciendo qué controles ustedes van a aplicar para mitigar y controlar esos riesgos. Luego que usted hace este paso de definir cuál van a ser esos controles van a disminuir el nivel de riesgo inherente, que eso en resultado es el riesgo residual. Pero eso solamente se hace a nivel de la matriz de riesgo general que usted hace de su empresa o de su negocio. La matriz de riesgo cliente que hemos presentado en el día de hoy, ella solamente lleva un tema de un riesgo
calificado para un tema de segmentación de clientes, de lo cual usted va a identificar cuáles son sus clientes de riesgo alto, riesgo medio y riesgo bajo. Esperamos que con esto le hayamos aclarado pues el tema de su pregunta. Sí, gracias. La pregunta estaba así enfocada y orientada hacia este punto, porque el ingeniero sí estableció valores numéricos sobre la matriz inherente. Entonces, yo, en mi entendimiento, estudiando un poco lo de la evaluación de riesgo, sé que lo del riesgo residual es lo que me indica si los controles que yo he aplicado con una nueva ponderación me va a dar un riesgo que está dentro de la aceptación de mi toma de decisiones. Pero sí, quedé clara, muchas gracias. Eso es correcto, tal cual como usted lo acaba de indicar, porque eso ustedes define con eso su apetito y su tolerancia al riesgo. Entonces, a nivel de la métrica, ustedes indican cuáles van a ser sus controles y midiendo esos controles, ustedes van a saber si realmente esos controles son eficientes o no les son eficientes y deben ser reemplazados. Y esto es, al final, es lo que les va a dar como resultado el riesgo residual. Pero eso solamente es en la matriz general de riesgo que ustedes elaboran para su negocio, para su empresa. Cuando ustedes hacen la matriz de riesgo cliente, ustedes solamente hacen un solo cálculo, con una sola valoración para el tema de la segmentación de clientes. Licenciada Chandler, no se le escucha. Gracias. Muchísimas gracias. Ya quedó entonces absuelta la consulta, licenciada. Sí, muchas gracias, licenciada, ingeniero. Gracias por la respuesta. Vamos entonces a cederle la palabra a Jan González para que formule su pregunta. Muy buenos días, licenciado. Muy buenos días, ingeniero. Mi pregunta va un poco relacionada con la pregunta anterior. Ya tenemos claro que hacemos la matriz de riesgo para el cliente y a su vez, digámoslo así, aplicamos esa misma matriz de riesgo para nuestro negocio con la sumatoria de todas las matrices de riesgo que nos dan las matrices de los clientes, más o menos, ¿no? Para ponerlo en palabras sencillas y no complicarlo tanto. Pero mi pregunta es, en la matriz de riesgo de los clientes, ¿cómo sé yo que la ponderación, no digamos la ponderación, el peso que le estoy dando a cada una de las actividades está dentro del rango correcto? Por ejemplo, ¿cómo sé yo que a un negocio con criptomonedas tengo que darle un 30% de peso de mi peso total de todos los riesgos que yo estoy viendo en la matriz? Por ejemplo, ¿qué es más riesgoso? ¿Que los fondos vengan de Andorra o que el cliente de los fondos vengan de Estados Unidos, pero maneja criptomonedas? Ahí es donde yo no sé si hay alguna tabla en algún sitio o algo por el estilo que nos pueda decir qué peso darle. Bueno, de hecho, esto va primero que nada, cada una de las variables no existe una tabla que se le pueda brindar donde usted pues pueda obtener este dato, sino que eso es la evaluación que tienen que hacer del negocio. Por ejemplo, si estamos en Panamá, en un país donde todavía no tenemos una regulación de criptomonedas y usted tiene clientes que manejen este tipo de mecanismos de pago, entonces, y de hecho es un mecanismo que ya usted está aceptando en el negocio o el cliente está aceptando en el negocio, usted tiene clientes que tienen este tipo de manejo, entonces tendría que otorgarle un peso de importancia sabiendo que no existe todavía una ley en Panamá que regule este tipo de manejos o formas de pago. Entonces, como les conversaba hace un rato, pues es un tema de hacer un balance entre las variables y saber cuáles son las de mayor peso, dependiendo del impacto que pueden tener para el sujeto, para ustedes como sujeto obligado. Ese impacto que pueden tener para ustedes, entonces así mismo ustedes tienen que darle lo que es el peso a cada una de las variables que mantienen en la matriz de riesgo.
No sé O si sea, con esto. eso, sí, sí, está claro. Pero eso quiere decir que cuando nosotros, digamos que ustedes como superintendencia vienen a, digamos, supervisar lo que nosotros estamos haciendo en cumplimiento de la ley, y me imagino que entre esas cosas, y que lo tenemos que poner en el manual también, van a evaluar cómo está hecha la matriz de riesgo de cada uno de los clientes. Entonces eso era lo que me refería, si en ese momento, vamos a decir por desconocimiento, la matriz tiene un peso que no se ajusta quizás a lo que se necesita evaluar, cómo sería en ese sentido. Eso es lo que me preocupa más allá de generar la matriz, ¿no? Sí, de hecho, como usted va a tener descrito de manera explícita en el manual cada una de las variables y por qué el peso que le da a cada una de las variables, pues lo que, según lo que es la práctica, lo que van a hacer es entonces a identificar si realmente esa matriz está siendo bien calibrada y si está siendo entonces calibrada. Cuando digo bien calibrada es en base a la explicación que usted dio en el manual. Esa explicación que vaya acorde como indica cómo está desarrollada la matriz y entonces que esté realizando la práctica que en el manual asimismo esté descrita. Entonces, adicional a esto, que usted esta matriz pueda evaluarla todos los años o cada cierto tiempo, cada cierto periodo, que también tiene que tenerlo descrito en el manual, evaluando lo que es el manejo de sus clientes, porque cada cierto tiempo, ya sea cada año o cada 2 años, dependiendo de lo que ustedes así lo designen, pues tienen que calibrar la matriz en base al comportamiento de sus clientes. No siempre un cliente se comporta de la misma manera, porque primero podemos hablar de un inicio de relación donde no van a tener una gran cantidad de operaciones y después cuando la relación se amplía van a tener mayor cantidad de operaciones. Siempre tienen que hacer evaluaciones de las matrices que están utilizando. No necesariamente tiene que ser tan corto el tiempo de evaluación, pero sí por lo menos con un periodo de tiempo que ustedes consideren de que deben de ir ajustando y calibrando. Entonces, en este orden de ideas, lo que podría decirle de repente una persona que le esté evaluando su matriz, lo más que podría hacer, si usted lo tiene bien identificado en su manual y si lo tiene bien calibrado en su matriz, es darle algún tipo de recomendación en donde usted tenga que hacer algún tipo de ajuste. Muchas gracias por la respuesta. ¿Cómo no? A la orden. No sé si alguien más tenga alguna consulta que realizar. Con mucho gusto, le habilitamos el micrófono para que la formule. Vamos a ver. Sí, vamos a revisar entonces el chat. Muchas de las preguntas ya la ha ido respondiendo la licenciada Katia. Mariel tiene una consulta. Buenos días, con todo gusto, Mariel. Puede formular la pregunta. Buen día, Mariel. No se le escucha.
Aló, hola. Buen día. Hola, sí, mi pregunta, buenos días a todos. Sí, mi pregunta iba más o menos dirigida a lo que estaba comentando el colega anteriormente, que básicamente ya el ingeniero la contestó, que era sobre el tema de saber si realmente nuestra matriz de riesgo estaba correcta, porque normalmente un abogado común no ve temas de matrices de riesgo y no sabe manejar el tema de matriz de riesgo. Entonces, básicamente, mi duda era exactamente igual a la del colega, en donde cómo saber si nuestra matriz de riesgo está, nosotros le estamos dando la ponderación correcta, pero ya me quedo más tranquila con la respuesta de que si en algún momento se hace, la superintendencia hace algún tipo de, de que nos hace un llamado o algo por alguna sociedad en específica, entonces nos darían recomendaciones para lo que sería mejorar nuestra matriz de riesgo. Pero No sí nos es veríamos bueno, ya enfrente de multas. es correcto. Después que te establezca dentro de su manual el proceso de revisión y actualización de esas ponderaciones en la matriz de riesgo cliente, no tiene ningún problema. Usted tiene que arrancar de una identificación previa que usted hace, pero adicionalmente el giro del negocio puede tener cambios y pueden cambiar esas ponderaciones, por lo cual siempre es importante establecer ese proceso de revisión y calibración de las matrices de riesgo. Como les indiqué en el taller, las matrices son dinámicas y están vivas y van a tener movimientos, esos riesgos identificados. Disculpe, para ampliar un poco lo que dice la licenciada, pues también resaltarles que lo primero que ustedes tienen que evaluar es que estén obteniendo variables de todos los factores que se les mencionó. Identificar factores geográficos, transaccionales, identificar factores de cliente, identificar factores, todos los 5 factores que se les mencionó, los canales de distribución, los canales de operación, en donde puedan identificar las variables que cumplan con todos estos canales. Así vamos a obtener entonces una mejor calificación de riesgo, porque el otro problema que podríamos estar teniendo es que me tienen una matriz de riesgo con 3 variables y pues eso pues, no cumple con lo que es una evaluación de riesgo con una mejor calibración. Pues. Tienen que cumplir con los factores de una u otra forma. Ah, ok, listo, muchas gracias. ¿Cómo no? A la orden. En el chat hay una pregunta. Dice, en el JD02, esto es el acuerdo JD02-22, se indica que las sociedades que ofrecen el servicio de directores nominales son de altos riesgos. Ahora viene la pregunta. En estos casos, ¿se puede obviar la matriz indicando esta regla automática? Ya que, ya que se debe realizar la debida diligencia ampliada. No, igual tiene que hacer la matriz de riesgo porque hay otros elementos adicionales que hay que calificar y tener identificado. De hecho, en el ejercicio que vimos, pues podemos identificar que al obtener una calificación de que sí existe un PEP dentro de para la empresa que estábamos creando una matriz, entonces automáticamente la matriz queda de alto riesgo. Sin embargo, no quiere decir que completemos toda la información que requiera la matriz. Es necesario completar la matriz e identificar aquellos puntos específicos que van a dar como alto o como todo la matriz de riesgo. Otra pregunta en el chat dice, ¿qué cursos recomiendan tomemos para poder profundizar este tema? Ya que no es sencillo.
Se necesita un curso para saber cómo juzgar el nivel de criminalidad sobre la base de documentos contables que suponemos son ciertos. Bueno, en el mercado hay muchos cursos, la verdad que no me atrevería a recomendar uno porque todos son buenos. El tema es que para participar en estos cursos es importante tener claro de que siempre tengo que identificar mi riesgo y estar claro de mi riesgo. Yo no puedo saltarme esos pasos que les indicamos nosotros en el taller porque no voy a poder ejecutar una matriz de riesgo adecuada a mi negocio, porque todos los pasos que le comentamos en el día de hoy son importantes que usted los tenga identificados y que esté claro de eso para poder entonces poder definir esas valoraciones y esas ponderaciones que en el día de hoy les indicamos. Siempre se parte de una base y esto a medida del transcurso va cambiando y usted la va ajustando. Adicional, en días anteriores y próximamente vamos a estar nuevamente repitiendo un webinar que dimos de identificación de cuáles son las técnicas para identificar los riesgos, porque sé que el tema es importante ya que muchos no estamos claros cómo hacer este tema de la identificación de riesgo y es lo que es la base donde parte todo esto que hemos estado desarrollando en el día de hoy. En meses pasados dimos el taller y próximamente, el próximo mes, ¿verdad, licenciada Chandek? Estaríamos nuevamente repitiendo el taller, ya que este ha sido parte fundamental para el mayor entendimiento de los riesgos, porque muchas veces no sabemos de forma adecuada identificar los riesgos y de ahí tenemos que partir. Y podemos ir a muchos cursos, pero si no tenemos la claridad de nuestros riesgos, no vamos a poder entonces aplicar el conocimiento adquirido en estos cursos. Gracias, licenciada Katia. Es correcto. Estamos programando para el próximo mes otro webinar o capacitación con relación a cómo identificar los riesgos. Como bien lo indicó la licenciada Katia, pues si nosotros mismos no conocemos nuestros riesgos, mal pondríamos entonces hacer calificaciones o ponderaciones dentro de una matriz de riesgo. En el decreto ejecutivo 35, allí se estableció la importancia de que cada uno, nosotros como sujetos obligados, no financieros, hagamos una autoevaluación, que conozcamos cuáles son los riesgos inherentes o propios que tenemos dependiendo de las actividades que realicemos o de los productos y servicios que ofrezcamos, ¿no? Le cedemos la palabra a la licenciada Ivette Barahona. Muy buenos días, licenciada. Ya tiene el micrófono habilitado, licenciada Ivette. Se volvió. Ahora. Buen día, licenciada. No, ahora me escuchan, es que me deshabilitan el micrófono. ¿Ahora sí? Ya, sí, está habilitado, licenciada. Muy buenos días. Buenos días a ambos. Les decía que a mí me queda una duda en el cuadro que explicó el licenciado Jaén con relación a las transacciones recibidas, depósitos, y transacciones enviadas, retiros. Yo extraigo como profesional, agente residente específicamente, lo más que yo tengo de mi cliente es el perfil transaccional en donde él me indica, certificado por su contador, el volumen de transacciones o el monto transaccional que trabaja anualmente. Entonces, ¿cómo yo lleno eso si yo no sé de manera precisa cuántos depósitos él puede recibir por la suma de sus clientes si yo no analizo
sus estados contables mensuales. Entonces, ahí es donde nos hace mi duda, cómo yo trabajo con ese renglón. Y como le mencionamos al principio, pues esto es un ejemplo realmente, y lo que tiene primero que mantener es qué variables va a utilizar. O sea, no es obligatorio utilizar la variable que le colocamos en el ejemplo, sino que es un ejemplo y es una guía para que ustedes puedan identificar qué variables van a utilizar. Si no tienen la facilidad de tener este tipo de información, pues tienen que identificar qué información sí puede obtener para entonces utilizarlo como variable. Siempre tener presente de que ustedes van a evaluar qué información mantienen de sus clientes, que esta debida diligencia que se desarrolla, y entonces de esta manera, pues, obtener los datos necesarios y poder ubicar las variables para darle entonces una ponderación a esas variables. No está obligada a tener una variable como esta, pero sí a tener por lo menos una variable o algunas variables de cada uno de los factores que se les mencionó. Gracias. A la orden. Le cedemos entonces la palabra a Nieto Annalise. Sí, buenos días a todos. Mi nombre es Annalise Nieto de Daycross, Panamá. Una de las dudas que yo tengo en cuanto a la matriz de riesgo y la evaluación que nosotros le tenemos que hacer a los clientes es el tema del perfil financiero. Porque como bien dicen, es información que los clientes nos proveen y del cual nosotros debemos entender que es una información veraz, correcta y demás. Entonces yo creo que no podemos ser abogados, oficiales, contadores, financistas, porque incluso a qué punto nosotros tenemos una responsabilidad sobre este perfil financiero. Yo entiendo que nosotros consideramos como cierta la información que nos provee, porque entrar a revisar incluso estados financieros, registros contables y demás de una manera minuciosa ya es un tema que va un poco más allá. Entonces, esa matriz nosotros la completamos y hacemos nuestra evaluación de riesgo considerando una información que nos provee como correcta. Y entiendo que hasta allí llega nuestra responsabilidad como sujetos obligados no financieros. Aunado a que nosotros, no siendo una institución financiera o un banco, nosotros ni tan siquiera tenemos certeza de qué entra y qué sale en las diferentes cuentas que pueda tener el cliente. Y creo que esto es importante que todos lo entendamos y que ustedes nos confirmen que así, o sea, que ciertamente mi entender es correcto. Porque si no, entonces estaríamos entrando en un esquema mucho más complejo del cual ya siento que los sujetos obligados nos encontramos frente a todas las obligaciones y a todos estos análisis que tenemos que hacer. Sí, de acuerdo. Completamente de acuerdo con lo que menciona con respecto a la información que puedan manejar. Sin embargo, es importante resaltar, pues, dentro del conocimiento que ustedes van a tener de sus clientes, pues, una de las cosas que tienen que manejar son sus ingresos. Entonces, siendo de esta manera, lo que tienen que hacer es, y como se les está mostrando en la matriz, estas pestañas que les puede haber mostrado adicionales, corresponden a evaluaciones de los segmentos en el cual van a ubicar a su cliente. Y cuando ustedes tengan la información del ingreso, pues entonces ustedes van a saber ese ingreso que el sujeto le está facilitando, pues en qué nivel de riesgo ustedes van a otorgarle o qué calificación le van a otorgar. Porque va a depender del segmento que lo ubiquen. Por manera muy sencilla y para darles un ejemplo, pues nosotros tenemos que partir entendiendo de que si tenemos clientes de persona natural y tenemos clientes de personas jurídicas, ya estamos hablando de dos segmentos automáticamente. Asimismo, pues dentro de estas personas naturales, dentro de estas personas jurídicas, tenemos segmentos donde podemos identificar si son empresas grandes, si son empresas pequeñas, si son empresas medianas, y tratar de no comparar a los clientes de manera general, sino de manera segmentada.
Estos segmentos son para los clientes de alto disculpen, de alta gama, que son unas empresas grandes. Este otro segmento es de las empresas de mediana, y la otro segmento de empresas pequeñas. Entonces, de esa misma forma, entonces compararlos contra sus propios iguales y poder decir entonces el ingreso de mi cliente, de este cliente que estoy evaluando, corresponde a un nivel de riesgo que le otorguen dependiendo del segmento al cual usted le está asignando. Sí, adicional a lo que acaba de indicar el ingeniero, pues le indico que sí, en efecto, usted tiene que dar, confiar en que el cliente lo que le está presentando a nivel de la declaración jurada de renta, a nivel de estado financiero, a nivel del documento que le presente, usted tiene que darlo como bueno, ya que ustedes no son expertos en temas contables y tampoco eso es lo que pretendemos como superintendencia, que ustedes sean expertos contables, pero que ustedes sí se aseguren de recibir la documentación que sustente el tema de su transaccionalidad y de sus movimientos financieros, que son a través de su declaración de renta, de su estado financiero. Y usted tiene que darlos cuando los recibe, los tiene que dar como válidos por parte. Perfecto, muchas gracias. A la orden.